Buenas noches, amigos y amigas de la Noche Eterna. Espero estén teniendo una excelente noche. Hoy les traemos dos historias de terror fascinantes que fueron enviadas a nuestro correo de Gmail. Recuerden que si quieren aparecer en nuestro siguiente video de historias de terror de la Noche Eterna, pueden enviarnos sus historias al correo que les estará apareciendo en pantalla. De igual forma, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tales como lo son YouTube y TikTok. Sin más que decir, los dejamos con las historias de terror. Aquello que nos perseguía. Relato enviado por Hannah Quiroga. Bueno, mi historia es realmente real, aunque quisiera que no lo fuera, ya que desde aquel día no puedo dormir tranquila. Todo comenzó cuando tenía 11 años. Era el mes de mayo y tuve que ir con mi familia a cortar la leña en el terreno de mi hermana mayor. Cabe destacar que quedaba 1 hora y media de nuestra casa caminando. En el lugar solo hay árboles y no vive ninguna persona en las cercanías. Ese día fuimos en carro. Éramos yo, mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermano. Llegamos al lugar y todos nos pusimos a trabajar. Cuando ya eran las 4 de la tarde, mi hermana escuchó a alguien moviéndose en las hierbas. No le dio importancia porque creyó que era el viento. Cuando eran las 5 de la tarde, mi padre dijo que debíamos regresar a casa. Subimos al carro y se descompuso en medio del camino. No llevábamos ningún celular, así que mi papá tuvo que caminar a la comunidad más cercana para ir a comprar una cinta de amarre para el carro, porque se había quedado varado justo en medio de una colina. Así que nosotros lo esperamos en el coche. Ya eran como las 6 cuando mi papá llegó y habló con mi mamá para que nosotros nos vayamos caminando hasta nuestra casa. Y en eso le pedimos ayuda a mi tío para que lo fueran a ayudar con su coche. Mientras tanto, él se quedaría cuidando el carro. Mi mamá, sin más que decir, dijo que sí. Comenzamos el viaje de vuelta y mi madre dijo que íbamos a tomar un atajo que ella conocía para llegar más rápido. Así que nos pusimos en marcha. Todos menos mi papá. No sin antes tomar mi cubetita para cortar zarzamoras en el camino, ya que era la temporada. Cuando entramos en el camino, mi mamá llevaba la delantera con mi hermanito, en ese entonces 6 años. Luego a mi hermana, de 15 años. Y yo venía detrás de todos buscando mis zarzamoras. Luego de caminar un rato, mi hermana se detuvo porque quería ir al baño, pero cuando se estaba bajando el pantalón vio a alguien moverse entre los árboles. El camino quedaba en medio de las colinas. Luego volvió a verlo pasar rápidamente a la otra colina, así que muy asustada no fue al baño. Ella no nos dijo nada para no espantarnos. Solo agarró velocidad para ir a la delantera con mi mamá, que iba a 3 metros de mí, y me dijo que caminara más rápido, aunque yo no le hice caso. Caminamos un poco más y le escuché decir estas palabras. Mamá, alguien nos viene persiguiendo. Mi madre le respondió, no hagas caso. Ha de ser una persona que también va por este camino. Mi hermana volvió a repetir muy asustada. Mamá, mamá. Entonces mi mamá se dio vuelta y yo también. Ahí fue cuando lo vi, parado a 2 metros de distancia de mí. Era un señor completamente desnudo, moviendo la cabeza de una manera muy perturbadora y moviendo la mano llamándonos. Joder, no saben lo terrorífico que fue. Él estaba tan cerca de mí. En ese momento mi mamá gritó, ¡corran! Todos empezamos a correr, pero él también lo hizo. Nos persiguió, y ese momento fue el peor que pasé en mi vida. Yo tenía 11 años y mi hermano 6. Eso nos traumatizó a ambos. Desde ese día tengo que mirar atrás cada segundo que paso en el camino. Mientras corríamos, mi mamá nos decía estas palabras. Grítale a su papá. Díganle que traiga el machete, que alguien nos viene persiguiendo. Él nos espera más abajo en el tanque. Al principio no entendí por qué. Bien sabía que mi papá se quedó atrás cuidando el coche. Aún así lo hicimos. Después entendí que era para hacerle creer a esa cosa que alguien nos estaba esperando más abajo. Gritábamos y gritábamos hasta que llegamos a la carretera principal, pero él seguía persiguiéndonos hasta que íbamos a subir otra colina donde estaba la carretera. Mi mamá ya no podía respirar del cansancio y nos dijo que nos fuéramos, que la dejáramos ahí.
cuando mi hermana le dijo: No, mamá, no te vamos a dejar. Mi mamá se armó de fuerza y siguió corriendo. Él seguía atrás, hasta que en un momento mi hermana se paró en medio de la carretera, tomó una piedra y gritó: ¿Qué quieres de nosotros? Él también se paró y simplemente movió la cabeza como loco. Mi hermana recuperó el conocimiento y pensó: Tengo que correr. Seguimos corriendo hasta que llegamos a nuestra comunidad. Era de noche. Yo estaba en shock. Y cuando llegamos a mi casa, eran ya las 9 de la noche. Empecé a llorar y a temblar. Mi mamá fue a decirle a mi tío que fuera a ayudar a mi papá, mientras nosotros nos quedamos en la cocina llorando y temblando del miedo. Entonces mi mamá dijo que tomáramos una cerveza para perder el conocimiento y olvidar lo que pasó, y así poder dormir. Pero eso no funcionó. Aquella noche empezó todo. Empezaron mis pesadillas donde ese ser me atrapaba y le hacía daño a mi mamá. Me despertaba en la madrugada viendo cómo él estaba a mi lado y yo gritaba mucho hasta que me hacían entender que era una pesadilla. Fueron varios meses que estuve así. Incluso bajé de peso. Mis papás no hicieron nada. Dijeron que iba a llevarnos con una curandera, pero nunca lo hicieron. Desde ese día yo no he querido ir al terreno de mi hermana. En cuanto al camino que enlazaba con la carretera principal, no quise pasar por ahí, como por un año. Después, cuando pasábamos porque teníamos que ir sí o sí por esa carretera para ir a visitar a mi hermana, me daban escalofríos y sentía y sabía que él estaba ahí escondido en algún lugar. Hoy, a pesar de todo, digo que tengo valor, ya que nunca nadie estuvo para ayudarme en aquellas noches donde soñaba con él y despertaba llorando sin querer dormir, porque sabía que él estaba esperando en mi sueño para poder atraparme. Sé que no lo puedo olvidar. A veces se va la pesadilla por días, semanas, meses, hasta que vuelve de nuevo. Es como si no quisiera que lo olvidara. Él está ahí recordándonos su existencia, y yo no puedo hacer nada. No saben cómo estoy llorando escribiendo esto. Tenía 11 años y no hice nada malo para tener ese recuerdo, que hasta la fecha lo tengo todavía. El Hospital del Olvido. Historia enviada por Ana Castro. Hola, comunidad. Esta historia la escuché en un grupito de amigos que tengo en común. Me la contaron ya hace tiempo y siempre la he recordado y siempre quise compartirla con algún canal de terror. Esta es la historia. Era un sábado por la noche cuando tres amigos, Daniel, Marcos y Lucía, decidieron entrar a un viejo hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. Habían leído sobre él en un foro de exploración urbanas, clausurado en los años 90 por negligencia médica. Nadie se hacía cargo del edificio desde entonces, sin electricidad, sin vigilancia, perfecto para una visita rápida y emocionante. Accedieron por una abertura en la reja trasera, agachándose entre la maleza y evitando los vidrios rotos. Armados con linternas, mascarillas y guantes, empezaron a grabar todo para su canal de YouTube. Al principio, el lugar era lo que esperaban. Pasillos oscuros, paredes grafiteadas, habitaciones saqueadas. Todo normal. Pero el aire era más denso de lo normal. No olía a humedad, sino algo más, como a desinfectante antiguo mezclado con óxido. En la planta baja hallaron camillas oxidadas, folders médicos tirados, viejas recetas aún legibles. La tensión empezó cuando encontraron una sala cerrada, con una cadena oxidada, pero aún firme. Al asomarse por una rendija, vieron dentro sillas clavadas al piso en forma circular y restos de vendas con manchas oscuras. Había marcas de uñas en las paredes acolchonadas. Eso no es parte del mobiliario común, dijo Lucía, con la voz temblorosa. Al subir al segundo piso, escucharon un golpe. Pensaron que era un pájaro,
pero al volver sobre sus pasos vieron algo más inquietante. Sus huellas. Sus huellas en el polvo habían sido borradas en parte, como si alguien hubiera pasado arrastrando los pies. Siguieron grabando, pero Marcos empezó a inquietarse y pidió salir. Los otros dos lo convencieron de seguir un poco más. Fue cuando, al entrar a una sala de terapia grupal, hallaron restos recientes de comida. Una lata de atún, una botella de agua y una cobija improvisada con bolsas negras. También había una navaja oxidada. No había ratas ni moscas cerca. Alguien vivía allí, o acababa de estar. De inmediato apagaron las linternas, susurrando. Estaban en silencio cuando vieron un pequeño crujido proveniente del pasillo. Nadie hablaba, nadie respiraba, solo pasos lentos, irregulares y cercanos. Lucía, con el corazón en la garganta, activó la cámara en modo nocturno. Solo captó una sombra moviéndose entre las columnas. Era una sombra bajita y encorvada. No un vagabundo. Era alguien que caminaba como si arrastrara una pierna, lo suficiente cerca para que viera el reflejo con su linterna, antes de que salieran corriendo por las escaleras. Al llegar a la planta baja, se toparon con una silla de ruedas bloqueando la puerta por la que habían entrado. Nadie había estado allí antes. No miraron atrás, saltaron por la reja y corrieron sin parar hasta el auto. Cuando revisaron el video no vieron ninguna figura clara, solo el sonido de una respiración entrecortada que no era de ninguno de ellos. Justo cuando estaban en la sala, y una voz casi inaudible que murmuraba algo, como si repitiera una frase. No debieron nunca de entrar aquí. La policía fue al lugar cuando se hizo viral el video. No encontraron a nadie, pero en la sala donde ellos habían estado, descubrieron lo peor. Una especie de pequeño refugio improvisado, donde alguien había estado viviendo con carpetas médicas de pacientes antiguos, muchas de ellas marcadas con palabras como silencio o controlado. El edificio fue clausurado con cemento al mes siguiente. Yo me pongo a pensar y digo que a veces el terror no tiene que ver con fantasmas, sino con lo que dejamos olvidado y con quienes deciden quedarse ahí.